Es importante la fe. Debemos de tener fe. ¿Hace falta la fe para vivir la vida cristiana? Pues vamos a Hebreos capítulo número 11. No sé si os suena que hace algún tiempo estábamos en Hebreos, capítulo número 11. Y vamos a ver los últimos versículos de Hebreos. Y quisiera hablar de los valientes por fe. Valientes por fe, no al revés. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No es que tenían fe porque eran valientes. Es la fe la que hace a los valientes, la verdadera fe. Y eso es importante. Así que vamos a ver unos versículos que tenemos ahí, desde el versículo 30 hasta el versículo número 38. O quizás hasta el 40. Vamos a ver ahí un momentito. Hebreos 11, versículo número 30. Vais a notar que algunos de esos versículos los hemos mencionado o tratado largamente, especialmente pensando en el personaje Josué, cómo Dios preparó a ese hombre para que después de 40 años en el desierto, lo que no pudo hacer Moisés, el gran Moisés, el capitán de Israel, sí que lo hizo Dios a través de Josué. Y eso es importante. Pero dice así, Hebreos 11, versículo número 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí tenemos este final del capítulo 11 diciendo toda esta fe de todos estos hombres que tuvieron fe en el único Dios verdadero, porque la verdadera fe se basa en la verdadera doctrina, en la verdadera enseñanza, en la palabra que no cambia, en el verbo, en la palabra de Dios. No es fe la que no se basa en algo que no cambia, como es la palabra de Dios, en algo que permanece para siempre, en alguien que siempre dice la verdad y que siempre cumple todo lo que dice. Esa verdadera fe que tuvieron estos, alcanzaron buen testimonio delante de Dios, aunque muchos de ellos no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? En un momento lo veremos, y veremos que la fe tiene una confianza plena
en no lo que promete, sino en quién promete, porque quien promete garantiza lo que promete. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte, ayúdanos, Señor, a escucharte y a atenderte, ayúdanos, Señor, a dejarte a ti cambiarnos, porque recuerda, José Bernabéu, recuerda, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora es Cristo viviendo en ti. Por esa razón no te debes de conformar al mundo. No debes dejar que el mundo te moldee, sino que la palabra de Cristo y el mismo Cristo moren en tu corazón y ellos sean los que llenen tu mente, tu corazón, tus venas, se estén llenas de la palabra de Dios, para que por tu boca no salga palabra de hombre, sino lo que Cristo enseña en la Biblia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Estáis ya preparados? Yo me estoy preparando también. El calor está viniendo y ahora aquí tengo un micrófono colgando. Lo voy a poner en el bolsillo. Pues Hebreos capítulo número 11 es un capítulo crucialmente importante para el cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos entender que esa fe debe de ser, fe es confiar completamente en la palabra de Dios. Es confiar incondicionalmente en lo que Él dice, estrictamente sobre la base de lo que Él ha dicho. Y eso es importante, porque si algo no lo comprendo, lo que Dios me pide no es que lo rechace o que no le obedezca, sino que lo acepte porque quien lo dice siempre dice la verdad. Y así es la palabra de Dios. Recuerda, si lo que dice la palabra de Dios te dice no peques y no lo entiendes, eso es decir, eso sí que lo entiendo, pero bueno, aún así te lo pongo, no peques en este asunto y no lo entiendes, Dios dice, mi palabra debe bastarte para obedecerte, para que tú me obedezcas, porque mi palabra nunca va a pasar, mi palabra nunca cambia, mi palabra siempre va a permanecer fiel. Y recuerda, tú vives entre el cielo y la tierra. Pues Señor Jesucristo te dice, cielo y tierra van a pasar, y tú obedeces mi palabra o no estarás obedeciendo lo que es la verdadera razón de tu existencia. Porque recuerda, existimos para darle gloria a Dios. ¿Quién puede darle gloria a Dios si no tiene fe total en Dios? Es imposible, porque así nos dice Hebreos 11:6. Nos dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y escucha. Esa fe tiene premio y es galardonador de los que le buscan. Galardón significa premio. Y Dios dice, tengo un premio para los que ponen toda su confianza en mí. No, yo confío cuando me van bien las cosas. Pues este capítulo está escrito para personas que no le iban muy bien las cosas y el escritor les dice, aquí tienes unos hombres que tuvieron fe a pesar de las circunstancias de su vida, a pesar de los problemas que tuvieron en su vida. Aquí vemos realmente como todo aquello que requiera más que la palabra de Dios para tu vida es dudar, es no tener fe. Bueno, es que yo quiero que lo que dice aquí, que Dios me lo revele en un sueño, que Dios, si Dios hace esto, si tú le pides a Dios más que la palabra de Dios, entonces es que no tienes fe. Si tuvierais fe verdadera, como un grano de mostaza, Dios dice que haríamos maravillas en el nombre del Señor.
Diríais a esta montaña, quítate, échate en el mar y podría ser hecho. Pero una fe que cree en que la voluntad de Dios es lo más importante para mí, por lo tanto, le busco la voluntad de Dios, confío en la voluntad de Dios y vivo basado en la palabra de Dios. Así que a veces Dios da explicaciones y razones por lo que dice en su palabra, pero Él no está obligado a hacerlo. Y la fe verdadera no demanda que Dios le dé explicaciones. Eso es la fe verdadera. Cuando tú dices, Dios, o me das explicaciones por qué tengo que hacer esto o aquello, o si no, no lo hago, Dios dice, eso no es tener verdadera fe. Como dijo Jesús a Tomás, ¿os acordáis? El Señor Jesucristo había resucitado, se apareció a 10 de los discípulos. ¿Por qué 10? Porque uno no estaba. Y el otro tampoco. Judas no estaba porque se había ahorcado. No tuvo fe. Tuvo una religión que le falló totalmente. Porque estando tan cerca como estuvo del Señor, no tuvo fe en Él y por lo tanto la religión le falló. No cumplió la religión las expectativas que él tenía. Claro, sus expectativas eran, si me lleno el bolsillo y si consigo mucha fama, entonces Cristo es para mí el mejor. Y muchas personas piensan así. Si Dios me sana, si Dios me bendice económicamente, si todo me va bien, yo amo al Señor. Pero si no me va bien, eso se llama evangelio de la prosperidad. Y no estamos en ningún momento predicando el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio verdadero y directo de la palabra de Dios. Cristo nunca predicó eso. Sin embargo, el otro discípulo, ahora quiero centrarme en el otro, Tomás, el otro discípulo, Tomás, se saltó un culto. Había una reunión ese domingo y faltó al culto. Y entonces le dijeron, ¿sabes que ha estado el Señor con nosotros? Ah, sí, pues si yo no le veo y no meto mis dedos en los agujeros de sus manos y en su costado, no creeré. Al segundo domingo no faltó. Y al segundo domingo el Señor se presentó en medio de ellos y les dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Y tú dices, yo no soy incrédulo, pero vives confiando plenamente en todas las decisiones de tu vida en el Señor. Le preguntas a Él qué es su voluntad. Hablas en el nombre del Señor Jesucristo, conoces la palabra de Jesucristo, tienes conversaciones con Jesucristo en tu casa, en tu tiempo de oración, cuando lees la Biblia, cuando vienes a la iglesia. Él nos habla, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos habla muchas veces. Él tiene muchos deseos. Recordad que es el mejor amigo. ¿Conoces a alguien que es muy amigo tuyo y nunca habla contigo? Entonces dirá, pues eso no es un amigo. Pero Jesucristo es un amigo de verdad. Es nuestro amigo mejor. Entonces quiere conversar con nosotros. Él te conoce. ¿Tú le conoces a Él de verdad? ¿Sabes lo que piensa Cristo? ¿Sabes lo que siente en su corazón? ¿Oyes sus palabras? Aquí está, el corazón de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. Aquí están las palabras de Cristo. Debiéramos de verdad de sentir esa cercanía con Él. Eso es fe en prueba, fe vivida cada día. Así que qué bueno es ver cómo el Señor obra. Recuerda que la fe correcta tiene su base en la teología correcta, en la doctrina correcta. ¿Dónde voy a encontrar la correcta doctrina? La correcta teología. ¿Dónde la voy a encontrar? Estudiando en todas las religiones del mundo. Una vez escuché uno y dije,
yo estudio todas las religiones del mundo, voy sacando lo bueno de cada una y yo tengo la fe correcta. Yo digo, mucho cuidado, porque se ve que no lees la Biblia. Recuerda que Jesucristo es el único camino. Y ahora recibir conmigo, la única. Entonces, ¿qué pasa con las demás religiones? Jesucristo excluye todas las religiones, porque solamente acepta una relación personal con Él. Él es el único camino entre el Padre y la tierra, entre el cielo y la tierra. Él es la única verdad, Él es la única vida. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerda que no es hijo de Dios cualquiera, es el que recibe y cree al Señor Jesucristo, que es hijo de Dios. Así nos dice Juan 1:12. Y eso es importante. Entonces, todos los demás no son hijos de Dios. Ahora, esta teología correcta, la fe cree y le obedece a Dios porque sabe que Dios no puede mentir, no puede equivocarse, no puede errar, no puede salir derrotado y no se le puede sobrepasar. Creo lo que Él dice, aunque no lo entiendo, porque quien lo dice es el omnisciente, todo lo sabe. Él es el omnipotente, todo lo puede. Él es santo, santo, santo. Y eso quiere decir verdadero, verdadero, verdadero en su palabra. Y pura su palabra. No puede permitir ni un ápice, ni el punto más pequeñito de mentira. Por lo tanto, quien lo dice sabe mucho mejor que yo. Puede mucho más que yo. Y está en muchos más lugares de espacio y de tiempo que yo. Él lo sabe todo. Así que Él sabe. Entonces es importante creer en Él. Se puede confiar en un Dios como este y estar tranquilo. Totalmente. De hecho, con un Dios como este no tiene sentido hacer algo diferente. La incredulidad es ciega al verdadero Dios, no confía en Él, ni le considera en ningún momento de su vida, y la incredulidad, escucha esto, camina por vista. Si no veo, no creo. ¿Quién dijo eso? El personaje que acabamos de hablar, Tomás. Ese es un incrédulo. ¿Tú tienes fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Ahora, ¿qué es más real? ¿Y qué es más eterno? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Piénsalo por un momento. La vida de una persona dura 70, 80, 90, a los que más, con mucha dureza de cuerpo, 100 años. ¿Pero qué dura la eternidad comparado con 100 años? ¿Qué son 100 millones de millones de millones de años comparado con 100 años? ¿Y tú lo ves, la eternidad? ¿Alguien ha tocado la eternidad? Es espíritu, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es lo que Dios es para nosotros. Así que la señal suprema de la fe verdadera es esa valentía que confía en la palabra de Dios. El hombre y la mujer que dice, Dios lo ha dicho y me basta, es un valiente. Pero un valiente que va a lo seguro.
Y fíjate, parece lo contrario, la realidad. Valiente es que dice, yo voy a confiar en lo que veo y en lo que toco. Pero este valiente, que los valientes por fe son aquellos, como nos dice el texto que estamos viendo ahora, son aquellos que vencen en las luchas. Así que quisiera hoy hablar con vosotros de los valientes por fe. Vencen en las luchas. Dice el versículo número 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué es más valiente? El que dice a ese gran ejército con esos grandes muros, con esa ciudad infranqueable, hay que atacarle con armamento pesado, con muchas personas, con muchas armas. O aquel que dice, la palabra de Dios dice, da una vuelta alrededor y no digas ni una palabra, en silencio. ¿Tienes fe? Estos son los valientes de la fe. La vida es siempre una lucha para el creyente verdadero. La única arma eficaz es la fe. Es ese escudo con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Recuerda, la armadura de Dios. ¿Sabéis qué es? Parte de la armadura es la fe, el escudo de la fe. Lo necesitas para luchar. Uno que dice, yo para luchar no necesito escudo. Pues cuando recibas el ataque del enemigo, recuerda que tú dices, yo con la espada, pero el enemigo puede estar lejos y lanzándote flechas con fuego. ¿Y cómo los vas a repeler, a protegerte? Con el escudo de la fe. ¿Sabéis que el Señor Jesucristo utilizó el escudo de la fe? Satanás le atacó hasta en 3 ocasiones. ¿Y cómo contestó con el escudo de la fe? Escrito está. Es así como tú contestas. Tu fe dice, escrito está. La palabra de Dios dice, yo confío en el Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confío plenamente en la palabra de Dios. Dios lo ha dicho y me basta. Eso es el escudo de la fe. Así que qué bueno es. El Señor es nuestro escudo alrededor nuestro, como nos dice en el Salmo 3:3. Nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. El Señor es nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Salmo 18:2. Qué bendición es decir, yo confío en el Señor. Tratándolo de llevar a momentos literales, el rey David se encontró en circunstancias que dice, si no fue Dios quien le protegió, es imposible que haya estado en medio de la cantidad de batallas que se encontró y de la cantidad de enemigos que tuvo y de la cantidad de personas que le atacaron a él personalmente. Y David tuvo tanta fe que Dios le permitió morir de viejo. Nadie le hizo ni un solo daño. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera nos dice la Biblia en ningún momento que David recibió una flecha que se le clavó, que no. Dice, él constantemente dice, el Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta fe confiaba plenamente en el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es un tipo de Cristo. Él ha prometido estar contigo, no dejarte nunca, acompañarte en todo el camino, aconsejarte en cada momento y, por supuesto, defenderte. Cuando os encontréis delante de la gente, tened fe, confiad, dice, el Señor os dará las palabras. Pero para que os dé el Señor las palabras, habrás tenido que comunicar, que conocer, que haber hablado con el Señor de la palabra. Para que tú tengas palabras del Señor, debes de hablar antes en tu casa en oración con el Señor de la palabra. Si no, no te vendrán las palabras del Señor, ni a tu mente, ni a tu corazón, ni a tu boca.
Así es. Por lo tanto, la fe es la que hace valientes. Y los vemos aquí. Josué y los israelitas, como hemos leído en el versículo 30, por fe cayeron los muros de los enemigos. Habían pasado 40 años desde que Israel había cruzado el Mar Rojo por fe. Y desde esos 40 años, parece que esa fue la última vez que tuvieron fe. Vienen los egipcios detrás de nosotros, el mar está delante, ¿cómo escaparemos? Y Moisés le dice, tened fe, Dios os abrirá un camino. Y él le pone su bastón en el mar y el mar se abre y ellos ponen su fe en el Señor y cruzan por en medio sabiendo que era difícil, sabiendo que parecía que, ¿y si se cierran las aguas? ¿Y si caen las aguas? Pero confiamos en el que lo ha dicho. Creemos la palabra de quien lo ha dicho. Y pasaron el Mar Rojo por seco por fe. Así que la fe hizo valientes que quisieron cruzar. Pero recordad, los que no tuvieron fe, creen que pueden participar de esas bendiciones y lo que ocurre es que la incredulidad hace que las obras de Dios se vuelvan no bendiciones, maldiciones sobre su vida. Y los egipcios fueron todos ahogados ahí en medio. Ahora, el pueblo de Israel enfrenta un desierto por delante. ¿Y sabéis lo que hizo la falta de fe, o sea, la incredulidad? ¿Sabéis lo que produjo? El viaje por el desierto habrían necesitado ellos menos de 40 semanas para llegar desde Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida, y sin embargo tardaron 40 años, porque Dios realmente juzgó el pecado de incredulidad de esta generación y los condenó a desaparecer en el desierto, porque se quejaron, se fueron incrédulos. Esa grosera incredulidad se manifestaba en sus quejas e incluso en su idolatría. ¿Qué hicieron? Dios les abre el mar. ¿Quién es el Dios que les abre el mar? Dios es espíritu. Jehová de los ejércitos les ha abierto el mar. Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Se tarda 40 días y 40 noches. ¿Y qué hacen ellos? Vamos a edificarnos o a fundirnos un Dios. Y hacen un becerro de oro para adorarlo. A fin de cuentas, vuelven otra vez a la idolatría de los dioses de Egipto y se hicieron un becerro de oro. No hay nada digno de mencionarse en un capítulo de la fe de estos 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. 40 años y no puede aparecer nada digno en el capítulo de la fe de estos judíos que estuvieron en el desierto. Se quejaron, fueron juzgados y finalmente quedaron en el desierto. De 20 años para arriba, todos perecieron ahí durante esos 40 años. Así fue. Solamente cuando Israel llegó a Jericó, volvió otra vez a mostrar fe en Dios. La palabra de Dios nos dice que el obstáculo real para los israelitas no era Canaán, era la incredulidad. Dice en Deuteronomio, capítulo número 1, versículo 28, hay un texto ahí que nos resume realmente, Moisés resume todo lo que ha estado pasando en ellos. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 1,
26, para introducirlo. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos allí a los hijos de Aná. ¿Qué está ocurriendo? Ellos han llegado al borde de la tierra prometida y manda 12 espías. Los 12 espías entran en la tierra prometida y vuelven, y 10 de ellos dicen: es una tierra buena, pero las personas que viven ahí son malas, son fuertes, son guerreros, tienen murallas gigantes, ellos son gigantes y nosotros somos como langostas, nos van a matar a todos. No debemos de hacer caso a la palabra de Dios. Nos han traído aquí para matarnos. ¿Cuándo dijo Dios que ser cristiano iba a ser fácil para ti? ¿Cuándo te dijo Dios que ser cristiano iba a ser todo color de rosa? Menos para el hermano Omar. Para el hermano Omar todo es rosa. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Bueno, pero ¿cuándo te dijo el Señor que iba a ser así? No. Ser un verdadero cristiano va a significar un esfuerzo. Va a significar que en vez de dormir una siesta tienes que venir al culto. Va a significar que cuando tienes pocas ganas, el Señor quiere que te esfuerces y seas valiente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Va a significar que cuando alguien blasfema contra Dios, tú dirás: a mi Dios no le insulte, nadie tomará su nombre en vano. Por favor. Y te mirarán con unos ojos que dirán: vaya, no, menos mal que te hablé, porque si hubieras continuado, más cosas negativas tendrás en el día del juicio. Lo hago porque te aprecio y quiero lo mejor para ti. Va a significar que cuando alguien dice me siento mal y no sé qué hacer con mi vida, le vas a decir: Dios tiene bendiciones y Dios tiene salvación y Dios tiene perdón y Dios tiene para ti una nueva vida. Si tú entregas tu vida a Él, Él hará una nueva criatura. Te cambiará tu corazón de piedra y lo convertirá en un corazón de carne sensible, que entienda el amor del Señor y que lo acepte. Ser cristiano no es tan fácil, pero tiene la mejor de las bendiciones, que no es la fama, no es el dinero, no es la salud, no es ni siquiera el cielo, es Jesucristo. Va a estar conmigo ahora y para siempre. Él es el tesoro mejor, Él es el amigo mejor, Él es el coheredero que vamos a hacer nosotros con Él, y lo que Él tenga vamos a tener nosotros. ¡Qué bendición! Y estos confiaron plenamente, Josué y Caleb, pero los otros 10 no. Y mira lo que dice: entonces os dije, dice Moisés en Deuteronomio 1:29, entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo con vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¡Qué bendición saber y ver que Dios, el Dios Todopoderoso! Voy a continuar hasta el 30. Sí, ya he leído el 30. ¡Qué bueno es saber que Él no nos va a abandonar! De la misma manera que ayudó y vencieron a todos aquellos que tuvieron fe en la palabra de Dios, Dios no ha cambiado. Recuérdalo. Hebreos 12, versículo número 8. No, 13:8.
Hebreos 13:8. Dios no ha cambiado. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Ha cambiado? Si cambia algo, este versículo no es verdad. No va a cambiar su palabra, no va a cambiar su poder, no va a cambiar su sabiduría, no va a cambiar nada en cuanto a su amor hacia mí. Por lo tanto, lo que promete, lo va a hacer. ¡Qué bendición tan grande para aquellos que confiaron en Él! El obstáculo real de estos israelitas no era Canaán, sino la incredulidad. La única razón por que Dios los dejó en el desierto es porque su pueblo no iba con Él. ¿Te das cuenta? Cuando entremos en la tierra prometida, yo voy a luchar por vosotros y vosotros vais a seguirme. No, Señor, yo no te voy a seguir. Eso es incredulidad. ¿Qué clase de victoria esperas obtener en tu vida? ¿Qué clase de vida bendecida esperas tener si no vas con Cristo? Si no vives con Cristo, si no estás allí donde Cristo te envía. Recuerda que nunca te enviará a un lugar que Él no te acompañe. Cristo siempre te pedirá algo que Él ya ha hecho y te ha puesto el ejemplo en la palabra de Dios. Pero además no te va a dejar ir solo. Qué bueno es saber que eso es una realidad. Y Él les dijo, realmente, a este pueblo, los niños que decíais que iban a matar los cananeos y que iban a ser sus esclavos, ellos heredarán la tierra prometida. No utilices nunca a los niños como excusa. Es que no voy a la iglesia porque los niños, es que no voy a la iglesia porque la situación. No pongas excusas. Este pueblo ponía, es que no entramos a pelear porque los niños van a ser sus esclavos y van a matar a los niños. Y Dios dice, lo que tienes que hacer es ser uno que tiene verdadera fe, un valiente por fe, uno que cree la palabra de Dios y no se amedranta ante el mundo, no tiene miedo del mundo, no tiene miedo del diablo y le dice a la carne, no tú, sino Él. ¿Quién puede? Yo puedo. No, tú no puedes, Él puede en tu vida. Y así somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es como Dios quiere. Así que, sorprendentemente, en Josué capítulo 6, cuando Dios les manda rodear la ciudad en silencio, no se registra ni una sola queja. ¿Me das cuenta? 40 años quejándose. Y ahora dicen, mirad, las murallas que decían estos que no podíamos vencer, una vuelta, un día. Otra vuelta, otro día. Nadie se queja. ¿Qué es lo que ha cambiado? La fe. Ha cambiado la fe. Tener la fe de los niños, que creen de verdad, confían en el Señor y esperan que la palabra de Dios, del Señor, siempre se va a cumplir. Porque Dios lo ha dicho, así es. Así que no se registren una queja ni duda. Los israelitas creyeron que la victoria era del Señor y por lo tanto fueron valientes por fe. Eso es el tema de hoy. Valientes por fe. Si tienes la fe correcta, entonces no tienes por qué no vivir una vida valiente para Cristo. Siguieron las instrucciones divinas y en el tiempo del Señor cayeron los muros. Hay gigantes en tu vida, hay muros que te parecen infranqueables, hay situaciones que dices, ¿cómo voy a salir de esto? Cree en el Señor Jesucristo y sé valiente. Valientes por fe. Creo la palabra de Dios, espero en el Señor. Rahab, me llama mucho la atención. ¿Te das cuenta? Aquí están los que creen por fe. Y ahí seguramente
en toda la ciudad de Jericó se encuentran los malvados que no creen en el Señor, que son idólatras, que matan a los niños. Y es curioso, pero Dios le había dicho a Abraham, todavía la maldad de este pueblo de Canaán no ha llegado a su máximo, pero llegará un día que no la soportaré más. Y esta tierra te la entregaré a ti. Eso está en Génesis 15:12. Y les dice que 400 años después, dice, la maldad del pueblo de Canaán ha llegado a su máximo, no la soporto. Matan a los niños ofreciéndolos a sus dioses. Meten a los niños vivos en cántaros y los entierran en los mismos muros. Cuando las murallas se cayeron, personas estuvieron excavando hace unos años y encontraron recipientes con niños que habían sido metidos dentro vivos y murieron ahí. Increíble. Mucha maldad, perversiones en sus cultos idolátricos y mucha maldad. Pero entre ese pueblo vivió una mujer que era pecadora. Rahab, y el calificativo que le pone para que entendamos quién era, es Rahab la ramera. Algo muy fuerte. Pero ¿puede una ramera, puede un pecador cambiar? ¿Puede Dios hacer una nueva criatura de una persona que tiene una mala vida? Era poco probable que fuera creyente ella, siendo prostituta, siendo gentil, siendo cananea, en su pueblo practicándose esas religiones amorreas, que era una raza señalada por Dios, no te unirás ni tendrás relación con los amorreos, para nada. Como nos dice en Génesis 15:16. Y Dios dice a Abraham, te daré esta tierra cuando llegue el colmo de la maldad. Y sin embargo, así obra la gracia de Dios. Su misericordia siempre ha estado abierta a todo el que la reciba. Cuando abundó el pecado, dice la palabra de Dios, sobreabundó la gracia de Dios. En Romanos 5:20. Todos en Jericó tuvieron la oportunidad de creer. Ahí llegaron 2 espías que eran del pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué desearon hacerles? Matarlos. Pero solo Rahab y su familia creyeron. Nos dice el versículo de Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dios tuvo para ellos misericordia, así que la verdadera fe se arrepiente de su pecado. Y vemos realmente a esta mujer pidiendo misericordia y diciendo realmente, Dios, pido misericordia de Dios. Y hablando con los espías, que no tenemos el tiempo de leerlo, podéis mirarlo en el capítulo 2 de Josué, Rahab diciéndole, tened misericordia de mí, como yo he tenido misericordia de vosotros y os he protegido. Y ellos le dijeron, tú en esta tu casa, trae a toda tu familia y todos los que estén en esta tu casa serán salvos. Solo una cosa tienes que hacer, estar aquí dentro de tu casa y en la ventana tienes que dejarnos caer un cordón de grana. ¿De qué color es la grana? Rojo. ¿Qué significa el rojo? ¿Verdad que os suena a la sangre de Cristo? De alguna manera es, si la sangre del Señor cubre tu vida y tu corazón ha sido lavado en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, entonces la salvación viene a tu vida. Y dice la palabra de Dios que los muros cayeron
y la casa de Rahab que estaba en el muro quedó en pie. Josué le dice a los 2 espías: id vosotros a la casa de Rahab, la ramera, y decirle que ella y su familia serán salvos. Ellos salieron vivos, sus vidas fueron preservadas y guardadas, se salvaron de la muerte y tuvieron una vida de fe y confianza en el Señor Jesucristo. Algunas de vosotras mujeres habéis venido a algunas de las reuniones de las mujeres que yo hace los sábados. ¿Sabéis quién es Rahab? ¿Queréis que os cuente quién es Rahab? Rahab, esa mujer ramera, puso su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, creyó en Él y conoció a un hombre muy guapo que se llamaba Salmón. Se casó con él y Rahab y Salmón tuvieron un hijo que se llamaba Booz. ¿Os suena Booz? Pues Booz fue ese hombre de Belén que confió en el Señor, y cuando Ruth, otra extranjera, la moabita, vino, se casó con él. Así que Booz y Ruth tuvieron a Obed a Isaí, y Isaí tuvo al rey David. No era rey cuando nació. Al rey David. ¡Guau! ¿Cómo me lo puedo creer? Una prostituta en la familia de Dios. Arrepentida, que tuvo su fe puesta y su corazón totalmente en Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Dios puede cambiar lo más horrible de cualquier vida y sacar oro puro. Dios es capaz de transformar a uno que vive en el estercolero de este mundo, sacarlo, lavarlo con su sangre preciosa y sentarlo en sillas de príncipes junto con los príncipes del Rey de Reyes y Señor de los Señores y Señor de Señores. Así dice el Salmo 113. Leo este salmo y con esto termino. Salmo 113. Dice la palabra de Dios: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Un muladar es un estercolero, y no te digo lo que hay en un estercolero, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia. ¡Qué bendición que tenemos! Ahí el Salmo 113. Ver la obra que Dios puede hacer. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe. ¿Eres un valiente por fe, que estás dispuesto a vivir para el Señor por fe? La semana que viene veremos realmente cómo esos valientes por fe es la fe la que les ayuda a vivir firmes en los momentos difíciles de la vida. Y el que no tiene verdadera fe en los momentos difíciles de la vida se desmorona. Aún así es difícil, con que no te digo sin fe. Qué bueno es esta fe que confía plenamente en el Señor. Vamos al Señor en oración. Amado